En las calles oscuras de Chicago, donde la ley se compraba y el silencio valía más que la verdad, un nombre se convirtió en sinónimo de poder, miedo y ambición: Al Capone. No fue solo un gángster, fue el hombre que transformó el crimen en un imperio y la violencia en un negocio. Mientras el país intentaba sobrevivir a la ley seca, Capone prosperaba entre el alcohol ilegal, la corrupción y la sangre derramada. Amado por algunos, temido por muchos y perseguido por el Estado, su historia no es solo la de un criminal, sino la de una era donde el poder no siempre llevaba uniforme. Esta es la historia de Alphonse Gabriel Capone, un destino forjado a base de poder y corrupción. Al Capone nació en Brooklyn, Nueva York, el 17 de enero de 1899. Fue hijo de inmigrantes italianos originarios de Angri, un pequeño pueblo de la provincia de Salerno, al suroeste de Italia. Su padre, Gabriele Capone, trabajó primero como abacero y más tarde como barbero, mientras que su madre, Teresina Raiola, era costurera e hija de Angelo Raiola. El matrimonio tuvo 9 hijos. La familia Capone emigró desde Italia a Nueva York en el año 1893 y se estableció en una vivienda ubicada en el número 95 de Navy Street, en la zona del Navy Yard, al sur de Brooklyn. Gabriele Capone trabajaba en una barbería cercana situada en Park Avenue. Cuando Al tenía 11 años, la familia se trasladó a Garfield Place, en el barrio de Park Slope. Capone abandonó la escuela en 5º grado a los 14 años, tras ser sancionado por ausencias reiteradas y por agredir a una profesora. A partir de entonces, desempeñó distintos trabajos. Fue dependiente en una confitería, ayudante en una bolera y obrero en una fábrica de cartón. En las cercanías frecuentaba un billar al que acudía con su padre, donde demostró gran habilidad, llegando incluso a convertirse en campeón del barrio. Durante esa etapa conoció a Johnny Torrio, un gángster calabrés 17 años mayor que él, vinculado a las bandas de Manhattan. Torrio era conocido por su carácter reflexivo y su preferencia por la diplomacia y las alianzas, aunque no dudaba en recurrir a la violencia cuando lo consideraba necesario. Con el tiempo, se convirtió en el mentor de Capone, quien pasó a ser su hombre de confianza. Fue Torrio quien introdujo al joven Capone en distintas bandas juveniles, como The Junior 40 Thieves, Five Points Junior y la temida Five Points Gang, una de las organizaciones criminales más peligrosas de la época, dedicada principalmente a palizas por encargo. En ese entorno, Capone inició su carrera en el mundo del hampa y aprendió a manejar tanto los puños como las armas de fuego. Poco después comenzó a trabajar como guardaespaldas para el mafioso Frankie Yale y para Antonio Tony el Malo Torelli, realizando tareas de extorsión a comerciantes a cambio de protección. Al mismo tiempo, trabajó como camarero y guardaespaldas en un club nocturno propiedad de Francesco Joele, conocido como Frankie Yale. En ese local ocurrió el episodio que le valdría su célebre apodo. Tras embriagarse, Capone insultó a una de las mujeres que trabajaban allí, lo que provocó una pelea con su hermano, Frank Galluzio. Durante el altercado, Galluzio lo hirió con una navaja, dejándole 3 profundas cicatrices en el lado izquierdo del rostro, desde la oreja hasta el mentón. Desde entonces sería conocido como Scarface, aunque Capone detestaba ese sobrenombre. Por orden de Yale, Capone se disculpó con Galluzio al día siguiente. Contra lo que era habitual en su carácter, no buscó venganza. Incluso llegó a contratarlo como guardaespaldas y difundió la versión de que sus cicatrices eran consecuencia de una explosión sufrida en Francia, pese a que nunca participó en ninguna guerra fuera del mundo criminal. A partir de entonces, procuró ser fotografiado siempre desde su lado derecho. El 30 de diciembre de 1918, Capone contrajo matrimonio con Mary Josephine Coughlin, conocida como May Coughlin. La pareja ya tenía un hijo, Albert Francis Capone, nacido el 4 de diciembre de ese mismo año, quien sería el único descendiente del gángster. Tras vivir un año en Brooklyn, en 1919 se trasladaron a Amityville, en Long Island, para residir cerca de Rum Row. Al Capone aún trabajaba para Frankie Yale cuando abandonó definitivamente Nueva York. Para entonces, se cree que ya había cometido al menos 2 asesinatos y estaba a punto de ser acusado de un tercero. La presunta víctima sobrevivió tras ser hospitalizada. Ante la presión creciente, Capone dejó la ciudad y se trasladó a Chicago en el año 1919.
aunque algunas fuentes sitúan su llegada en 1920 o incluso en 1921. El traslado se produjo a instancias de su mentor, Johnny Torrio, quien trabajaba con frecuencia en Chicago bajo las órdenes de James Big Jim Colosimo. Colosimo, casado con Victoria Moresco, tía de Torrio, era en aquellos años el indiscutible rey del vicio en Chicago. Controlaba numerosos negocios, entre ellos el célebre Café Colosimo y gran parte de los burdeles del Barrio Rojo conocido como The Levee. Entre los establecimientos más lujosos destacaban el legendario Everleigh Club, cerrado en 1912, así como el Victoria y el Saratoga. Solo su esposa dirigía alrededor de un centenar de burdeles y había dado su nombre a uno de los más conocidos. Debido a la corta vida profesional de las prostitutas, Colosimo también participaba en la trata de mujeres, actividad que realizaba junto a su socio Maurice Van Bever. Jóvenes procedentes de zonas rurales del Medio Oeste, muchas de ellas adolescentes, eran atraídas a la ciudad bajo engaños para reemplazar a las trabajadoras enfermas o retiradas. Johnny, dotado de una gran capacidad organizativa, se encargó de poner orden en el vasto imperio de Colosimo. Supervisaba los burdeles y gestionaba personalmente el sistema de sobornos a políticos y policías que garantizaba la impunidad de los negocios. Con el tiempo, amplió las actividades hacia el cobro de protección. Sin embargo, la relación entre Torrio y su jefe comenzó a deteriorarse cuando Colosimo se divorció de Victoria Moresco para casarse en 1920 con la cantante Dale Winter. A esto se sumó un desacuerdo aún más grave: la entrada en vigor de la ley seca ese mismo año. Mientras Torrio veía en el contrabando de alcohol una oportunidad extraordinaria, Colosimo consideraba que el negocio era demasiado arriesgado, ya que implicaba violar una ley federal y podía provocar enfrentamientos con otras bandas. Su negativa a participar en el tráfico de alcohol terminó de exasperar a Torrio. Poco después, Colosimo fue asesinado a la puerta de su propio café por un atacante desconocido. La mayoría de los historiadores coincide en que el ejecutor fue Frankie Yale, quien habría viajado expresamente desde Nueva York para cumplir el encargo, supuestamente por una suma de $10,000 por orden de Johnny Torrio. El arzobispo George Mundelein se negó a que Colosimo fuera enterrado en tierra consagrada. Tras la muerte de Colosimo, Torrio asumió el control de la organización, estableció su cuartel general en el burdel Four Deuces y confió a Capone la dirección ejecutiva de la banda durante los años 20. Bajo su mando, el negocio se expandió gracias a la prostitución, el juego ilegal y, sobre todo, el contrabando de alcohol procedente de Canadá. Tal como había temido Colosimo, el comercio del alcohol envenenó definitivamente las relaciones entre las bandas criminales de Chicago. La ciudad se vio sacudida por sangrientas disputas territoriales, resueltas con ametralladoras Thompson y atentados con explosivos en locales rivales. Durante la década de los años 20, cerca de un centenar de personas murieron en estos enfrentamientos. El 24 de enero de 1925, mientras regresaba a su residencia tras visitar a su esposa en el hospital, Torrio fue emboscado frente a su edificio por un grupo de sicarios enviados por la banda del North Side. El atentado había sido ordenado como represalia directa por la muerte de O'Banion y ejecutado por 3 de sus hombres más violentos: Jaime Wise, Vincent Drucci y George Bugs Moran. Los atacantes abrieron fuego sin previo aviso. Torrio recibió varios disparos y fue brutalmente golpeado, quedando tendido en la calle en un charco de sangre. Convencidos de haberlo matado, los agresores se dispusieron a rematarlo. Sin embargo, en un giro casi fortuito del destino, el arma de Moran se encasquilló cuando intentaba darle el tiro de gracia. Ese fallo mecánico le salvó la vida. Gravemente herido, Torrio fue trasladado de urgencia al hospital, donde los médicos lograron estabilizarlo tras una larga intervención. Su recuperación fue lenta y dolorosa. Aún convaleciente, fue detenido por las autoridades y condenado a una breve pena de prisión, un episodio que reforzó su percepción de que el riesgo ya no provenía únicamente de sus enemigos, sino también del sistema legal que comenzaba a estrechar el cerco. Durante ese periodo de recuperación y encierro, Torrio llegó a una conclusión definitiva. El liderazgo del crimen organizado no permitía errores ni segundas oportunidades. Chicago se había transformado en un escenario donde la diplomacia tenía cada vez menos espacio y continuar al frente significaba aceptar una muerte violenta como desenlace probable.
Poco después, Torrio abandonó Estados Unidos y se estableció en Italia. Años más tarde, regresó al país, forzado por la persecución del régimen de Benito Mussolini contra el AMPA italiana. Sin embargo, nunca volvió a ocupar un rol de primer plano. Se limitó a organizar un pequeño grupo criminal dedicado a actividades de bajo perfil y evitó involucrarse en conflictos sangrientos. Su retiro voluntario y su extraordinaria capacidad para sobrevivir en un mundo dominado por la traición y la violencia le valieron un respeto poco común entre criminales y autoridades por igual. Torrio pasó a ser consultado únicamente como asesor y hasta altos mandos policiales llegaron a considerarlo el cerebro criminal más inteligente de su generación. Capone asumió definitivamente el mando de la organización criminal más poderosa de Chicago. La banda contaba con entre 700 y 1000 hombres, entre matones, pistoleros y delincuentes habituales, además de una extensa red de aliados ocasionales. Aunque probablemente nunca fue iniciado formalmente en la Cosa Nostra debido a su origen napolitano, actuó como asociado de la mafia siciliana y consolidó en Chicago una estructura criminal de composición mixta, modelo que más tarde se generalizaría en otras ciudades. El dominio de Capone se impuso tras una serie de guerras entre bandas cuyo detonante fue el asesinato de Dean Charles O'Banion. Hacia mediados de 1926, Capone ya controlaba la mayor parte del crimen organizado de la ciudad. Derrotó a la banda de Miles O'Donnell y neutralizó a casi todos sus rivales, con excepción de las organizaciones lideradas por Joe Aiello y Bugs Moran. Frente a esta resistencia, Capone actuó con rapidez. En menos de un mes, sus hombres eliminaron por completo a la banda de Aiello. A los 26 años, Capone se convirtió en jefe absoluto de una organización que controlaba cervecerías clandestinas, una vasta red de transporte de alcohol procedente de Canadá y un sistema de protección sustentado en sobornos a políticos y agentes de policía. Bajo su liderazgo, la violencia se intensificó como herramienta de expansión económica. Los establecimientos que se negaban a comprar su licor solían convertirse en objetivos de atentados, y durante la década de los años 20, cerca de un centenar de personas murieron en explosiones relacionadas con estas disputas. Sus enemigos también lo señalaron como responsable del crecimiento desmedido de los burdeles en la ciudad. Capone recurrió con frecuencia a miembros de la comunidad afroamericana en sus operaciones, especialmente en el lado sur de Chicago. Los músicos de jazz, Milt Hinton y Lionel Hampton, recordaron que algunos de sus familiares trabajaron para él. Apasionado del jazz, Capone protagonizó numerosos episodios en los clubes nocturnos. En una ocasión, pidió al clarinetista Johnny Dodds que interpretara una pieza que no conocía y como incentivo partió un billete de $100 en dos, prometiéndole la otra mitad cuando aprendiera la canción. También envió guardaespaldas para proteger al pianista Earl Hines durante un viaje por carretera. Fuera del mundo criminal, Capone cultivó una imagen de lujo y exceso. Era aficionado a los cigarros, los trajes a medida, la gastronomía refinada, las joyas extravagantes y la compañía femenina. Ante las preguntas sobre sus actividades, solía responder: «Solo soy un hombre de negocios que da a la gente lo que quiere», o «todo lo que hago es satisfacer una demanda pública». Con el tiempo, Al Capone se transformó en una celebridad nacional y en uno de los personajes más comentados de su época. Capone se estableció en Cícero, en Illinois, tras emplear de manera sistemática el soborno y la intimidación para controlar las elecciones del Consejo Municipal, en especial durante los comicios locales de 1924. Este dominio político dificultó considerablemente que las bandas del North Side pudieran atacarlo con facilidad. Aún así, la violencia no cesó. Su chofer fue secuestrado, torturado y asesinado, y se produjo un atentado contra la vida de Jaime Weiss en pleno distrito financiero de Chicago. El 20 de septiembre de 1926, la banda del North Side organizó una emboscada frente al Hawthorne Inn, cuartel general de Capone. Mediante una estratagema, intentaron atraerlo hacia las ventanas del edificio y una vez allí, varios hombres armados abrieron fuego desde automóviles utilizando ametralladoras Thompson y escopetas contra el restaurante del primer piso. Capone salió ileso del ataque y solicitó una tregua, pero las negociaciones fracasaron. 3 semanas más tarde, el 11 de octubre,
Wise fue asesinado frente a la antigua floristería de O'Banion en el North Side. La guerra entre bandas continuó escalando. En enero de 1927, el propietario del restaurante Hawthorne's, amigo personal de Capone, fue secuestrado y asesinado por miembros del grupo de Bugs Moran. Para entonces, los métodos de intimidación de Capone eran tan conocidos que incluso algunas empresas llegaron a utilizar su nombre como recurso publicitario, insinuando supuestas amenazas para promocionar sus productos. La guerra entre las bandas criminales de Chicago, lejos de apaciguarse, entró en una fase aún más despiadada a finales de la década de los años 20. Para entonces, el conflicto entre la organización de Al Capone y la banda del North Side, liderada por George Bugs Moran, había degenerado en una espiral de represalias constantes, asesinatos selectivos y atentados públicos que mantenían a la ciudad en un estado permanente de tensión. Capone comprendía que, mientras Moran siguiera con vida, su dominio sobre Chicago nunca estaría completamente asegurado. El líder del North Side no solo controlaba importantes rutas de distribución de alcohol, sino que además representaba un desafío simbólico a la autoridad de Capone, un recordatorio constante de que el poder podía ser disputado. El 14 de febrero de 1929, día de San Valentín, se puso en marcha el plan destinado a eliminar definitivamente a su rival. Aquella mañana, varios hombres armados se presentaron en un garaje situado en el número 2122 de North Clark Street, en pleno territorio del North Side. Algunos de ellos vestían uniformes de policía, una elección cuidadosamente calculada para evitar sospechas y garantizar la obediencia inmediata de las víctimas. El lugar servía como centro de operaciones de la banda de Moran y como punto de encuentro para la recepción de un supuesto cargamento de alcohol. Convencidos de que estaban a punto de ser detenidos en una redada oficial, los hombres presentes no ofrecieron resistencia cuando los falsos agentes les ordenaron alinearse contra la pared del garaje. Instantes después, la farsa se transformó en carnicería. Los atacantes abrieron fuego a quemarropa utilizando ametralladoras Thompson y escopetas recortadas. La ráfaga fue breve, metódica y devastadora. 7 hombres quedaron tendidos en el suelo, acribillados sin posibilidad de defensa. 5 murieron en el acto. Los otros 2 fallecieron poco después a causa de la gravedad de las heridas. El verdadero objetivo del ataque era George Bugs Moran. Sin embargo, el destino intervino de forma decisiva. Moran llegó tarde al lugar y, al observar lo que creyó una auténtica operación policial, decidió mantenerse alejado. Sin saberlo, ese retraso fortuito le salvó la vida y frustró el propósito central del plan. La masacre conmocionó a Chicago y al país entero. Las fotografías del garaje ensangrentado, con los cuerpos alineados contra la pared, circularon por la prensa nacional y se convirtieron en símbolos de la brutalidad del crimen organizado durante la ley seca. Por primera vez, una parte significativa de la opinión pública comenzó a exigir una respuesta contundente del Estado federal. Aunque nunca se logró una condena judicial, la autoría intelectual del crimen fue atribuida de manera casi unánime a Al Capone y a su círculo más cercano. Jack Machine Gun McGurn fue señalado como uno de los principales organizadores del ataque, actuando presuntamente bajo órdenes directas de Capone. Este último se encontraba en Florida en el momento de los hechos, lo que le proporcionó una coartada formal que lo mantuvo fuera del alcance inmediato de la justicia. Este episodio consolidó de forma casi definitiva el dominio de Capone sobre el crimen organizado de Chicago. También alimentó la leyenda de su brutal represalia contra 3 de sus propios hombres, John Scalise, Albert Anselmi y Joseph Giunta, a quienes acusó de conspirar con Joe Aiello para asesinarlo. Tras invitarlos a una cena en el Hawthorne Inn, fueron ejecutados y sus cuerpos aparecieron en un camino solitario de Hammond, en Indiana, el 8 de mayo de 1929. Pese a su carácter violento, Capone aprendió de su antiguo rival, Dean O'Banion, a cultivar una imagen pública de generosidad. Ante la prensa, se presentaba como un benefactor de los pobres, consciente de que gran parte de la opinión pública se oponía a la estricta ley seca. Tras el estallido de la Gran Depresión, en 1929, impulsó un comedor social que repartía sopa a los desempleados y leche a los niños en las escuelas, reforzando así su popularidad.
El imperio criminal de Capone, cuyas finanzas eran administradas por Jay Guzik, abarcaba cervecerías y destilerías clandestinas, tabernas ilegales, almacenes, flotas de camiones y embarcaciones, clubes nocturnos, casas de juego, hipódromos, canódromos, burdeles, sindicatos y asociaciones comerciales e industriales. Desde una suite del Hotel Lexington, completamente controlado por su organización, Capone supervisaba cada detalle rodeado de un lujo ostentoso. Vestía trajes de seda italiana en tonos claros y dormía entre sábanas del mismo material. Además, Capone impulsó la creación de una estructura conocida como el Sindicato del Crimen, apoyado por figuras clave como Frank Nitti, Luis Campagna, Guido Cicerone, Jay Guzik y los hermanos Fischetti, entre muchos otros. Todos sus hermanos participaron de algún modo en la organización, salvo el mayor, James Capone, quien llevó una vida relativamente honesta y llegó a trabajar como alguacil bajo un nombre falso. Al Capone se convirtió así en el indiscutible Rey de Lampa de Chicago. Aunque su poder efectivo no se extendió mucho más allá de la ciudad y especialmente del municipio de Cícero, su nombre inspiraba temor y respeto en los bajos fondos de todo el país. Tras eliminar a sus principales rivales y asegurar la lealtad del poder local, incluidos el alcalde, el jefe de policía y cerca del 60% de los agentes, Al Capone continuó acumulando una fortuna colosal gracias al contrabando de alcohol impuesto por la ley seca y a una extensa red clandestina de salas de juego. La ley seca, instaurada en Estados Unidos en 1920 con la entrada en vigor de la 18ª enmienda y la ley Volstead, prohibía la fabricación, venta y distribución de bebidas alcohólicas en todo el país. Sin embargo, la medida resultó profundamente impopular y difícil de aplicar. Millones de estadounidenses continuaron consumiendo alcohol, lo que generó un vasto mercado negro que pronto quedó en manos del crimen organizado. En ciudades como Chicago, la prohibición transformó el alcohol en una mercancía de altísimo valor. Capone supo explotar esta oportunidad con una eficiencia implacable, controlando destilerías clandestinas, rutas de contrabando procedentes de Canadá y el Caribe y una red de bares ilegales conocidos como speakeasies, que operaban con la protección de policías y funcionarios sobornados. La corrupción se volvió estructural y la violencia una herramienta habitual para eliminar competidores y mantener el dominio territorial. Para el año 1927 se estimaba que la riqueza de Capone alcanzaba los $100 millones, una suma descomunal para la época. Pese a su ostentoso estilo de vida, ninguna de sus propiedades figuraba a su nombre y no presentaba declaración de impuestos sobre la renta. Esa estrategia, que durante años le permitió actuar con impunidad, terminaría convirtiéndose en el punto débil que precipitaría su caída. Tras la masacre del día de San Valentín, el editor del Chicago Daily News, Walter Strong, decidió intervenir directamente. Convenció a su amigo, el recién investido presidente Herbert Hoover, de la necesidad de una acción federal para frenar la violencia y la corrupción que asolaban Chicago. Apenas 2 semanas después de la toma de posesión presidencial, se celebró una reunión secreta en la Casa Blanca. El 19 de marzo de 1929, Strong, acompañado por Frank Loesch de la Comisión del Crimen de Chicago y Laird Bell, expuso la situación ante el presidente. En sus memorias publicadas en 1952, Hoover relató que Strong sostuvo que Chicago estaba bajo el control absoluto de los mafiosos, con una policía y un sistema judicial completamente corrompidos, y que solo el gobierno federal podía restaurar el orden. Como respuesta, Hoover ordenó que todas las agencias federales concentraran sus esfuerzos en Capone y su entorno. Esa decisión dio inicio a una ofensiva coordinada. Los departamentos del Tesoro y de Justicia elaboraron estrategias para procesar a los gánsteres por evasión de impuestos, mientras que un pequeño grupo de agentes de élite de la Oficina de Prohibición, entre ellos Elliot Ness, fue desplegado contra las redes de contrabando. En una ciudad habituada a la corrupción, estos agentes se distinguieron por su incorruptibilidad y pronto fueron conocidos como los Intocables, denominación acuñada por el periodista Charles Schwartz. De manera discreta, Strong puso los recursos de su periódico al servicio de las autoridades federales para recopilar y compartir información sobre la organización de Capone.
se atribuye a la fiscal general adjunta Mabel Walker Willebrand la estrategia de perseguir a figuras criminales por evasión de impuestos federales, basándose en su evidente estilo de vida lujoso. Esta táctica quedó respaldada jurídicamente cuando, en 1927, la Corte Suprema dictaminó en el caso Estados Unidos contra Sullivan que los ingresos obtenidos de forma ilegal también estaban sujetos al impuesto sobre la renta. La clave para la condena de Capone no fue tanto el nivel de su gasto como la demostración de sus ingresos. En este punto resultó decisivo un error estratégico. Su hermano Ralph, también implicado en actividades criminales, fue juzgado por evasión fiscal en 1930 y condenado a 18 meses de prisión. Para evitar correr la misma suerte, Capone ordenó a su abogado regularizar su situación tributaria. Aunque el proceso no se completó, el letrado realizó admisiones cruciales al declarar los ingresos que Capone estaba dispuesto a reconocer ante el fisco, aceptando, por ejemplo, ganancias de $100.000 en los años 1928 y 1929. De este modo, sin necesidad de una investigación exhaustiva, el gobierno recibió una carta firmada por un abogado que actuaba en nombre de Capone, reconociendo ingresos elevados sujetos a impuestos durante varios años en los que no se había presentado ninguna declaración. El 13 de marzo de 1931, un gran jurado secreto lo acusó formalmente de evasión de impuestos correspondiente al año 1924. El 5 de junio del mismo año, un gran jurado federal amplió la acusación a 22 cargos de evasión fiscal entre 1925 y 1929. Capone fue puesto en libertad bajo fianza, fijada en $50.000, y además se le imputaron miles de violaciones de la ley Volstead, la base legal de la prohibición. El 16 de junio de 1931, en el edificio federal de Chicago y ante el juez James Wilkerson, Al Capone se declaró culpable de evasión de impuestos y de miles de violaciones de la ley Volstead, como parte de un acuerdo que contemplaba una condena reducida de aproximadamente 2 años y medio de prisión. Sin embargo, el 30 de julio de ese mismo año, el juez se negó a aceptar el acuerdo y el abogado de Capone retiró formalmente las declaraciones de culpabilidad. Al iniciarse el juicio, Wilkerson dictaminó que una carta enviada en 1930 por el abogado de Capone a las autoridades federales, en la que se reconocían ingresos sujetos a impuestos, podía ser admitida como prueba, desestimando la objeción de que un abogado no podía confesar en nombre de su cliente. Asimismo, el juez resolvió que Capone sería juzgado únicamente por los cargos de evasión del impuesto sobre la renta, al considerar que estos tenían prioridad sobre las infracciones a la ley Volstead. Aunque se habló de la existencia de testigos y libros de contabilidad, dichas pruebas tendían más a demostrar el control de Capone sobre sus negocios que a acreditar directamente los ingresos. La defensa, que había confiado en el acuerdo de culpabilidad rechazado y dispuso de muy poco tiempo para preparar el caso, presentó una estrategia débil, alegando que gran parte de los ingresos de Capone se habían perdido en el juego. Este argumento resultó ineficaz, ya que las pérdidas solo pueden deducirse de ganancias similares y además los gastos personales de Capone eran muy superiores a los ingresos que afirmaba declarar. El juez permitió que dichos gastos se expusieran con todo detalle ante el tribunal. El gobierno acusó a Capone de haber evadido impuestos por un monto de $215.000 sobre ingresos totales que superaban el $1.000.000 durante un período de 5 años. El 17 de octubre de 1931, Capone fue declarado culpable de 5 cargos de evasión de impuestos sobre la renta. Una semana más tarde fue condenado a 11 años de prisión federal, multado con $50.000, obligado a pagar las costas judiciales y declarado responsable del pago de los impuestos adeudados, más los intereses correspondientes. La condena por desacato al tribunal se cumpliría de forma simultánea. Sus nuevos abogados, especialistas en derecho fiscal con sede en Washington, interpusieron un recurso alegando que la evasión de impuestos no constituía fraude y que algunos cargos estaban fuera del plazo legal para ser juzgados. No obstante, el juez rechazó la apelación al considerar que el tiempo que Capone había pasado fuera del estado interrumpía el cómputo de la prescripción, manteniéndose así tanto la condena como la sentencia.
Aunque Capone había procurado ocultar sus negocios tras nombres ficticios y no existían registros directos que lo vincularan con sus ingresos, las leyes aprobadas en 1927 permitieron al gobierno federal procesarlo por evasión fiscal, la vía más eficaz para encarcelarlo. En su persecución participaron tanto los agentes de la Oficina de Prohibición liderados por Eliot Ness, conocidos como los Intocables, como el investigador del Servicio de Impuestos Frank Hodge Wilson, quien logró reunir pruebas documentales que relacionaban a Capone con ingresos procedentes del juego ilegal y el uso de testaferros. Un papel decisivo lo desempeñó Edward O'Hare, abogado y asesor de confianza de Capone, quien actuó como informante encubierto. O'Hare ayudó a descifrar la contabilidad de la organización y alertó a las autoridades de que el jurado encargado del caso había sido sobornado, lo que llevó al juez Wilkerson a sustituirlo en plena vista oral. Años más tarde, en 1939, O'Hare sería asesinado, en lo que se considera una venganza tardía ordenada por el propio Capone. Tras la condena, Capone fue trasladado en 1932 a la prisión federal de Atlanta. Desde allí aún logró ejercer cierta influencia sobre sus antiguos negocios, lo que motivó su traslado en agosto de 1934 a la prisión de máxima seguridad de la isla de Alcatraz. En ese centro quedó completamente aislado, bajo estricta vigilancia y sin posibilidad de contacto con el exterior. Con la derogación de la ley seca en 1933 y su líder confinado en Alcatraz, el imperio criminal de Al Capone comenzó a desmoronarse de manera irreversible. La caída de Al Capone no significó el fin inmediato del imperio que había construido, sino su lenta y definitiva transformación. Mientras la organización se replegaba y se adaptaba a una nueva realidad, su antiguo líder se apagaba lejos del poder que había concentrado durante años. En noviembre de 1939, debido al avanzado estado de su enfermedad y tras cumplir parte de su condena, Al Capone fue liberado anticipadamente. Regresó a Florida, donde se recluyó en su mansión de Palm Island bajo el cuidado constante de su familia. Lejos de los titulares, de los enemigos y de la fama, pasó sus últimos años sumido en un estado de deterioro físico y mental irreversible. Los médicos estimaron que su capacidad intelectual era comparable a la de un niño. El 25 de enero de 1947, Al Capone murió a los 48 años de edad a causa de una neumonía, agravada por el daño neurológico provocado por la sífilis. Su muerte transcurrió en silencio, sin honores ni multitudes, muy lejos del estruendo que había acompañado su ascenso. El entierro se realizó en la intimidad, sin la pompa que alguna vez rodeó al hombre más temido de Chicago. La historia de Al Capone es la de un ascenso fulminante y una caída inexorable. Construyó un imperio basado en la corrupción, la violencia y el miedo, aprovechando las debilidades de un sistema incapaz de hacer cumplir la ley durante la prohibición. Durante una década encarnó el rostro del crimen organizado en Estados Unidos, pero terminó derrotado no por las balas de sus enemigos, sino por la ley, la enfermedad y el paso del tiempo. Su figura quedó atrapada entre el mito y la advertencia. Para algunos, fue un símbolo de desafío frente a una ley impopular. Para otros, la prueba de hasta dónde puede llegar la corrupción cuando el poder se ejerce sin límites. Lo cierto es que, con su muerte, desapareció el hombre, pero no el sistema que lo había hecho posible. El crimen organizado sobrevivió, aprendiendo a ocultarse mejor y a ejercer su poder lejos de los focos, mientras el nombre de Al Capone quedaba inscrito para siempre en la historia del siglo XX como sinónimo de ambición desmedida y decadencia. El poder pasó a manos de su hombre más fiel y discreto, Frank Nitti. A diferencia de Capone, Nitti gobernó desde las sombras, redujo la violencia visible y aprendió que el verdadero dominio no siempre necesitaba sangre ni titulares. Sin embargo, el peso del pasado era imposible de borrar. La persecución federal que había destruido a Capone terminó alcanzando también a su sucesor. Acorralado por la justicia y sin escapatoria, Nitti eligió su propio final, cerrando así el último capítulo del imperio que ambos habían levantado. La historia de Al Capone y Frank Nitti
es en esencia la historia del auge y la caída del crimen organizado en la era de la prohibición. Dos hombres distintos, unidos por el poder, marcados por la violencia y finalmente vencidos no por las balas, sino por el Estado. Un legado que dejó claro que incluso los imperios construidos en el miedo están destinados a derrumbarse. Si la historia de Al Capone te ha resultado fascinante, no puedes dejar de conocer la de Frank Nitti.